sumo a Marina del Pocito para charlar con nosotros, para que streamee acá en Hora Play. Gracias por sumarte acá en Hora Play a MD. ¿Cómo te va, Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Ya te fuiste de vacaciones o estás por ahí? Tuve una primera etapa de vacaciones y me voy de nuevo en marzo. Ahora se va todo el Bueno, resto del estudio. Quedamos claro, laburar. claro. Ah, uy, uy, uy. A Menescaldi dejarlo laburar. No, Fue se fue, la... se fue. Se fue, Ya se Menescal fue, se fue. pero me Sí, vais a sí, se fue. preguntar, no, Menescaldi no, si no, no labura nada. No, deja que labure, que transpire, es joven. Che, Marina, a ver, arranquemos con lo último, ¿no? Que es esto, bueno, el gobierno ayer decidiendo que desde el 1 de febrero el crawling baja al 1, del 2 al 1. Bueno, ¿qué te pareció esa medida, esa decisión? Bueno, a ver, digo, claramente, digamos, la prioridad del gobierno es bajar la inflación y controlando, yo digo, los dos mercados, el oficial con el crawl, y todo el resto de la nominalidad, ¿no? El crawl, las tasas y las expectativas de inflación, y el mercado financiero con el blend y la intervención que haga falta para controlar la brecha a fin de seguir sosteniendo, digamos, el carry trade, que vale aclarar, el carry hoy por hoy en Argentina es fundamentalmente de actores locales, o sea, hay muy poco de afuera. Claro. Bueno, con esta baja en el ritmo de devaluación, por un lado, digamos, convalidás la baja en las expectativas de inflación, incentivadas cuando avisaste que si 3 meses de inflación se mantenía en estos niveles, ¿verdad? Con el dato de noviembre creo que fue, Sí. Perdón, de octubre, bueno, entonces ibas a bajar el crawl. La verdad es que bajaste el crawl en un momento donde, por un lado, la inflación no bajó al 2,5, sino que reformulaste no digamos, la regla, Sí. de 2,7, pero sobre todo en un mundo donde el dólar se te está fortaleciendo, donde te falta poco para el cambio en la administración americana, después de la elección, digamos, donde ganó Trump, y fundamentalmente donde lo que estás viendo, bueno, es un real arriba de 6 mangos, donde ves un dólar index sacando a 110, y donde los datos de inflación, los datos de empleo en Estados Unidos te auguran que la baja en la tasa de interés que se esperaba no va a ser tal. Entonces vas un poco a contramano del mundo, pero bueno, con una prioridad que es bajar la inflación y que la economía reactive, fundamentalmente a través de la expansión del crédito, montado sobre, de nuevo, esta remonetización de la economía detrás del ancla cambiaria. Y digo, pero ¿es sostenible? ¿Es riesgosa esa medida? De corto plazo, mientras vos consigas dólares, esto pareciera que se sostiene. O sea, lo que tenés es una interacción, yo digo, una retroalimentación positiva entre la historia financiera, la historia económica y la política, que te retroalimenta lo financiero. O sea, entraste en zona, ¿qué puede pasar? Pueden pasar un montón de cosas. Yo, si vos, creo que hablamos en algún momento, hablábamos en junio del año pasado, julio del año pasado, la lectura nuestra es que faltaban dólares para este esquema. Bueno, claro. Los dólares vinieron el blanqueo. Los dólares del blanqueo entraron a los bancos, parte fue a crédito al sector privado dentro de los bancos, alrededor de 4.200 millones de dólares, parte fue a la suscripción de ONs del sector privado, otros 7.200 millones de dólares, parte de esos 10.000 millones de dólares, un poco más de 10.000 millones de dólares, fueron los dólares que compró el Banco Central, o sea, son dólares de la cuenta capital, no de la cuenta corriente, y parte de esos dólares que compró el Banco Central se los compró el Tesoro para poder pagar la deuda. Con lo cual, al final de cuentas, lo que tenés es el Tesoro pagó finalmente los vencimientos de enero y todavía tiene 2.600 millones de dólares para los vencimientos de julio del año que viene, incluyendo la plata que consiguió por el RIPO, ¿no? Desde el Central, eso. Y del otro lado, lo que tenés en la economía son los pesos. O sea, vos remonetizaste la economía en un contexto de baja en inflación. Alguien te podría decir, aumentó la demanda de pesos. Bueno, sí, aumentó la demanda de pesos en un contexto donde vos tenés un ancla muy rígido que es cambiario. O sea, tu programa fiscal, si querés, funciona como ancla. Tu programa financiero depende de este esquema monetario y cambiario en el que estás jugando. Claro, claro. Mientras todo siga, bueno, siguen, o sea, la pregunta acá es el horizonte octubre, y ese horizonte octubre pareciera que está cada vez más cerca, o sea,
En el medio lo que tenés es la contracara de esto, que es el tipo de cambio real atrasándose, bueno, y la rentabilidad de los sectores que están, digo, por fuera, si querés, de las reglas del juego del RII, ¿no? Entre otros, digo, la rentabilidad del campo, bueno, la rentabilidad de la industria, y bueno, pero la verdad es que en un contexto donde vos hiciste un ajuste fiscal muy grande y donde hizo un cambio muy violento en los precios relativos, detrás que parte de ese cambio en los precios relativos es el ajuste fiscal, ¿no? Digo, sobre todo el aumento en las tarifas y la baja en los ingresos de los salarios y jubilaciones, y la contracara de ese ajuste, digo, fiscal y de precios relativos, digo, por ahora, digo, no hay, prácticamente no hay reclamos en la economía, los reclamos son tenues y quedan, digamos, bastante corridos. Claro, pero hay, por ejemplo, cuando la otra vez leímos a Cavallo advirtiendo sobre el atraso cambiario, dando idea de cierta urgencia, digamos, para que el gobierno salga del atraso cambiario, porque si no, él estaba advirtiendo, bueno, una posible depresión económica, aumento del desempleo. Vos ves que, porque recién mencionaba, bueno, justamente la contracara de lo que estamos viendo es un atraso cambiario, una Argentina que se ha vuelto muy cara en dólares, pero vos ves que haya alguna urgencia justamente para cambiar esto, o se puede seguir rumbo a octubre y después vemos. A ver, digo, lo que estás viendo es un esquema donde los controles de capitales te permiten inducir la nominalidad hacia abajo con la señal cambiaria y el manejo de las tasas de interés, y donde tenés desacoplada la tasa de interés doméstica de la tasa de interés internacional, tanto en lo que tiene que ver con los dólares como en lo que tiene que ver con los pesos. Y la contracara de eso es que el crédito en dólares se multiplicó por 3 y el crédito en pesos aumentó más del 90% en términos reales desde abril. Entonces, lo que estás viendo es una expansión del crédito, que es lo que te empieza a traccionar en la economía, está traccionando la economía, junto a una política fiscal que dejó de ser muy contractiva. En 2024 fue muy contractiva, pero hoy ya no es contractiva, no es expansiva, pero no es contractiva. Y una política de ingresos donde, sacando los asalariados del sector público o los que perciben ingresos del sector público, jubilados fundamentalmente, digo, el único ingreso del sector público que subió es la UH, el resto, tanto en el sector formal como en el informal, estás viendo una recuperación por arriba de la inflación y sobre todo por arriba del tipo de cambio. Entonces, lo que digo es, con este esquema cambiario, de corto plazo, vos estás asegurándote que baja la inflación y asegurándote que la economía reactiva, que es condición necesaria para que la sostenibilidad política siga de largo. Entonces, claro, sí, financiero, digo, la dinámica financiera, baja del riesgo país y contención de la brecha, y baja en la inflación y reactivación en el margen, bueno, eso te impacta en lo económico, digo, reactivación en el margen y baja en la inflación, eso te impacta en lo político y eso te impacta en lo financiero. Ahora, insisto, la contracara de esto es la rentabilidad de buena parte del sector privado, donde el gobierno dice, no me importa, yo me ocupo de la macro, de la micro que se ocupe el resto, como si hubiera habido un salto en la productividad de la economía que a mi juicio no existió. Claro. Hay un aumento en los despidos en el sector privado formal, digamos, afectado por este cambio tan agresivo en las reglas del juego. Cambio agresivo en las reglas del juego, donde de nuevo pasaron de jugar en Disneylandia a jugar en la jungla, o sea, el modelo anterior no era sostenible, o sea, el modelo de economía cerrada con brecha alta y desarbitraje de tasas, digo, era perverso. Sí, bueno, era muy discrecional, ¿no? Eso también lo hablamos tantas veces, ¿no? Discrecional, está haciendo un cambio de régimen, pero un cambio de régimen donde de golpe, insisto, digo, pasaste de jugar en Tailandia a jugar en la jungla. Claro, claro. Y no todos se adaptan, no todos tienen la voluntad de adaptarse, digo, por ahí es más fácil probarse el traje de empresario de logística o de importador y jugar con las nuevas reglas del juego, que pareciera se extienden de corto plazo. Entonces, yo con esto lo que digo es, mi lectura es no construiste una ancla alternativa a la cambiaria. Tu ancla es cambiaria y está apuntalada en el carry, y el carry lo está pagando el tesoro. Ahora, ese juego, cuando vos bajás el crawl, digo, si conseguís dólares, hasta ahora los dólares fueron los del blanqueo, la idea es que los dólares del blanqueo te permitan un puente hasta los dólares de la cosecha y que en algún momento, si el riesgo país baja, el gobierno tenga algún acceso para refinanciar los vencimientos de dólares. Bueno, eso es tu juego hasta octubre, es un juego, digo, si querés, de relativo corto plazo. O sea, la pregunta es cómo pasás después de octubre a un esquema
si querés, con menos controles de capitales, o cómo sigue el juego más adelante. Pero de corto, mi sensación es que está todo bastante direccionado. Alertas, uno es, insisto, la rentabilidad del sector privado, dos, es el mundo, no es un mundo para jugar un esquema de tipo de cambio cuasi fijo. Digo. Claro, por los riesgos que vos mencionabas de Estados Unidos, Brasil, justamente está yendo a contramano de lo. Bueno, vamos a ver qué pasa con Trump, ¿no? Pero de Brasil seguro, Brasil, Chile, toda la región está. No sé si vas a un mundo de dólar fuerte o vas a un mundo de dólar débil, digo. Todo indica que está yendo un mundo de dólar más fuerte, o por lo menos los movimientos de los tipos de cambio van hacia esa dirección. En un mundo de dólar fuerte, estar atado a la moneda fuerte, digo, no es lo ideal. Ahora, el gobierno quiere el doble mensaje, digo, por un lado te dice, vamos a ir a un tipo de cambio cada vez más fijo, digo, no te lo dice así, pero ya te avisó que se reduce el ritmo de devaluación del 2 al 1%, yo qué sé, digo, y a lo mejor en junio, o cuando salgan, no sé, 2 datos de inflación abajo del 2, te dicen que en realidad la inflación inducida por la devaluación es el 1 y que entonces estamos en deflación y te bajan el ritmo del crawl al 0. No sé, digamos, cómo sigue la historia. Pero le digo, te están induciendo y te están manejando todas las variables, están manejando los dos mercados. O sea, en ese juego, si conseguís dólares, el juego funciona. Mi lectura era que con el blend te iban a faltar dólares. La verdad que el blanqueo fue tan grande que esos dólares te permitieron transitar y te están permitiendo transitar y tu riesgo país está más cerca, está en la zona de 600 puntos. O sea, estabas en 1.400 a mediados del año pasado. Y arriba de 2.000 cuando arrancó este gobierno. O sea, hoy estás más cerca de acceder al crédito y de hecho el gobierno tuvo una apertura al crédito con lo que fue el RIPO, 1.000 palos, bueno, podemos discutir si no fue caro, las garantías, etcétera, 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 pero digo, hasta ahora, digo, todo 2024 vos te financiaste, o el Tesoro se financió comprándole los dólares al Banco Central, que originalmente dependían de la cuenta corriente y en los últimos meses, de octubre para atrás, dependen de la cuenta capital originados en el blanqueo. Y las reservas netas vuelven a niveles muy negativos. O sea, es como que es un barril sin fondos. Comprás dólares por un lado, ahora con esta cuenta, y las pérdidas por el otro, con esta cuenta corriente, la verdad es que necesitas abrir la cuenta capital. O sea, Argentina está pasando un desequilibrio de cuenta corriente no demasiado grande, o sea, el nivel de importaciones es más alto, sobre todo como contracara del sector energético, pero va a un déficit de cuenta corriente en la zona de medio punto del producto o algo abajo de un punto del producto. Si sostenés el blend, la cuenta corriente cambiaria va a un déficit en la zona de 2,5 puntos del producto. Entonces lo que digo es, bueno, ¿cómo financiar ese déficit? Bueno, uno primero veía dificultades, el blanqueo te dio parcialmente la respuesta, en algún momento deberías acceder al crédito, en la medida, insisto, que la historia financiera se sostenga y la economía rebote con baja en la inflación, bueno, digo, las encuestas lo sigan mostrando, digo, si querés, favorito, digamos, del espacio de Milei, bueno, digo, la historia se sostiene, cualquier cine negro en el medio te puede desviar. La pregunta, digo, no es solo la demanda de pesos, la pregunta para mí es la demanda de la deuda en pesos, o sea, ¿cuál es la sostenibilidad de un programa financiero que hoy depende en gran medida de los controles de capitales? Marina, ¿y el gobierno está urgido por un acuerdo con el fondo o no? Porque de repente uno lo ve a Milei que, viste, dice, no, sí, bueno, el acuerdo en el primer cuatrimestre, primero dijo 15.000 millones, 11.000 millones, ¿necesita el acuerdo con el fondo para esto, para que asegurarse los dólares? A ver, digo, primero, el acuerdo con el fondo, bueno, finalmente terminó, no se hicieron las últimas 2 revisiones, se hizo la evaluación ex post del programa, que se publicó la semana pasada. Sí. Esa evaluación, digo, había partes de la evaluación que parecían escritas por el propio gobierno, digamos, si es una perlita, digamos, cuando ponían la consolidación fiscal, incluían los 10 puntos de ajuste de los intereses del Banco Central. O, digo, reconoce el documento que el crawl al 2 y la baja en la tasa de interés funcionó y que eso estaba en contramano de lo que decía el fondo. Ahora, cuando mirás el documento en general, el documento es muy contundente en felicitar el ajuste fiscal y te diría que alerta sobre el esquema monetario y el esquema cambiario que no les gusta demasiado.
Entonces, primera pregunta es, los vencimientos de capital con el fondo arrancan en septiembre de 2026. O sea, todavía tenés tiempo, digamos, si no te pones de acuerdo con el fondo. Obviamente, un acuerdo con el fondo con plata fresca, te generaría una euforia adicional en los precios de los activos financieros y te permitiría algún acceso al crédito. O sea, la pregunta es, de nuevo, para mí hay dos preguntas que son retóricas las dos y son contrapuestas. Una es, ¿cuál es la chance de que el fondo te dé un acuerdo con un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo? Y la segunda pregunta... Sí, a ver cómo es la primera pregunta, decís. ¿Cuáles son las chances de tener un acuerdo con el fondo, dado el involucramiento del fondo de la Argentina? Digamos, el crédito argentino representa el 47% de la deuda de toda la cartera del Fondo Monetario. Involucrar fondos frescos en un país que ya está endeudado con el fondo para sostener un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. Y la segunda pregunta es cuáles son los incentivos de un gobierno que te está balizando en el marco de los controles de capitales el descenso de la nominalidad, marcándote una baja en la reducción del CROL, de aceptar un esquema de tipo de cambio más flexible, de remover parte de los controles de capitales. La verdad es que la interacción entre las dos no están, más allá de que obviamente hay condicionamientos políticos, obviamente hay una expectativa de que Trump en alguna forma termine de torcer, digamos, las decisiones del organismo, pero de nuevo, parece que hay una contradicción ahí entre los objetivos del gobierno y la decisión del fondo, porque si vos vas a un esquema de mayor flotación, digamos, a la que proponen algunos economistas, la verdad es que el esquema político se sostiene sí y solo si la flotación es hacia abajo. Entonces vos podrías decir, bueno, si yo saco los controles de capitales, vamos a flotar hacia abajo, porque eso genera euforia y entonces los dólares, los precios de los activos suben. Bueno, está bien, mientras flotes hacia abajo, todo se sostiene. Ahora, si querés flotar hacia arriba, digamos, en un esquema donde vos basaste tu baja en la inflación, en la extensión del carry, bueno, ahí hay un signo de pregunta, ¿no? Insisto, programa fiscal, o sea, vos te das un programa fiscal, un programa financiero de pesos y de dólares y un programa monetario. Hoy, monetario cambiario si querés. Sí. Hoy, tu programa financiero depende de este balizamiento de tasas. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy con la licitación del Tesoro, pero es probable que, vamos a ver qué tasa le piden los bancos, digamos, en la licitación al Tesoro, después de la baja del CROL al 1. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central con la tasa de política monetaria? Pero la tasa de política monetaria en 32, si dividís por 12, te da 2,70 mensual. Claro. 1,70 en dólares mensual contra este CROL. Entonces lo que digo es, toda la demanda de instrumentos en pesos está basada en esta inducción hacia abajo de la nominalidad, donde el Tesoro, donde la combinación de la política económica, Tesoro, Banco Central, controlan todas las variables. La tasa, el CROL, el dólar oficial, perdón, la tasa de las LECAPs, la de política monetaria, el CROL y en alguna medida las expectativas de inflación, digamos, siempre hacia abajo. Claro, pero objetivamente, ¿el gobierno necesita de más dólares, digamos, en esto de sostener esta dinámica cambiaria rumbo a octubre o no? O ya esperando que venga la cosecha, digamos, puede estar tranquilo con obviamente, con un esquema de carry trade que es lo que vos estás contando, ¿no? Hoy por hoy todavía tenés los dólares de blanqueo recirculando el financiamiento del sector privado y el sector privado vendiéndole a los bancos centrales. O sea, el Banco Central está comprando. De nuevo, los dólares no son de la cuenta corriente, son de la cuenta capital, pero son iguales, son los mismos dólares. Todavía, vos mirás todos los días, el central compra. El día que el central deje de comprar, me imagino que ahí, digamos, todo el mundo se va a volver a preguntar cómo sigue la historia. La expectativa es que esa compra de dólares conecte con la cosecha en el medio. Conseguiste los 1.000 palos del ripo y avisaste que el ripo puede ser hasta 3.000, te diría, ¿no? Me ofrecieron 2.800 y tomé solo 1.000, o sea, eso te dice que hay 1.800 más. Bueno, podría ser una segunda, o sea, mi lectura es que lo que están intentando inducir es la baja del riesgo país y en algún momento tener algún grado de acceso al crédito. Un acuerdo con el fondo te induciría más rápido esa baja del riesgo país, o sea, empezaste a jugar. Ahora,
En el medio, digamos, los escenarios, digamos, de desinflación y de compresión en la brecha, bueno, van a depender de qué pase con las reservas en el Banco Central, porque hoy lo que estás viendo es que el Central compra dólares, pero las reservas no van a ningún lado. Alguien te diría, bueno, pero en realidad estás pagando la deuda, o sea, ¿qué querías? ¿Que no paguen la deuda? Bueno, estás pagando la deuda ya ni siquiera con recursos originados en la cuenta corriente, o sea, son recursos originados en el endeudamiento del sector privado. En algún momento, para que esto tenga, digamos, recorrido, necesitas tener acceso al crédito. Claro. O te lo pongo al revés, digo, es inédito que hemos podido transitar todo un año sin ese acceso al crédito. Lo que te salvó fue el blanqueo. ¿Qué te dicen ellos? Te dicen, bueno, siempre estuvo el blanqueo. Siempre fue parte del programa el blanqueo. Bueno, es cierto, yo creo que nadie visualizaba la magnitud del blanqueo y la recirculación de esos dólares a la economía, que es lo que te permitió llegar hasta acá. Pero vos decís que la salida al mercado voluntario de crédito, se va a dar en los próximos meses. ¿Pensás eso, que van a poder? Yo qué sé, están más cerca. Están más cerca. Digo, con un riesgo país en 1.400 puntos básicos no tenía ninguna chance. Digo, con un riesgo país claro, claro, digo, caro porque la tasa afuera, digo, volvió a subir. Claro, pero bueno, digo, y en la medida que vos abras el crédito, digo, la compresión del riesgo país debería volver a bajar. La verdad que es un tema con los bonos que tienes en la Argentina, pero los bonos, si querés, tienen la ventaja, después de la reestructuración grotesca, digamos, que se hizo en el gobierno anterior, de que tienen un perfil de vencimientos que es muy acotado, tienen la desventaja de que tienen cupones que son realmente muy bajos. Entonces, digamos, en la medida que los precios de los bonos se acercan, si querés, a la paridad, todavía no están en la paridad ni mucho menos. De hecho, hay una expectativa de reinversión de cupones que no se está viendo. Bueno, digo, la pregunta es, digamos, ¿dónde está la demanda genuina de esos bonos hacia adelante? O sea, por eso digo, esto cierra si vos tenés un programa financiero que dependa menos de los controles de capitales. Eso, digamos, mi lectura es nadie va a tomar el riesgo de que eso ocurra en el año electoral. Claro. Porque necesitas, o sea, con CEPO vos podés controlar todas las variables nominales e inducir la inflación hacia abajo y podés controlar la expansión del crédito. La expansión del crédito está montada sobre una tasa de interés que no es la de equilibrio en un contexto sin controles de capitales. Esa es mi lectura. Sí. Que la economía real que vos te imaginás, porque vos dijiste ya el diagnóstico, lo dijiste al principio, en relación a, bueno, un tipo de cambio atrasado, hay sectores que van a sufrir, ¿no? Hay todo empezando por la industria, por ejemplo, la construcción, pero también impactada por lo que es la quita de la obra pública. ¿Vos qué economía real te imaginás este año, en este contexto que estamos hablando, de atraso cambiario? Yo lo que veo es que hay un tirón de demanda, va a haber un tirón de demanda y que ese tirón de demanda va a ser abastecido parcialmente con oferta de afuera. O sea, no vas a ver el aumento en la oferta equivalente al aumento en la demanda. Digamos, son más importaciones, más viajes al exterior, más... veo sí una recuperación, digamos, del nivel de actividad en general. O sea, si vos mirás el dato del producto, este año cayó menos de lo que se esperaba que cayera. Si vos mirás el presupuesto tiene una caída arriba del 3.8 creo que era la caída, y el dato del año te va a dar más parecido a 2.4, o sea, 2.5. Y el arrastre estadístico que te deja para el año que viene es alto, con lo cual el 5% de crecimiento de la economía el año que viene es de alguna forma volver a los niveles picos que tuviste en 2017, que eran parecidos a los de 2015, que eran parecidos a los de 2012. Ahora, dentro de esa recuperación, vos lo que estás viendo es una recuperación mucho más agresiva en todo lo que tiene que ver con los sectores extractivos, lo que es minería, lo que es energía, lo que es, y todos los que son los sectores que ofrecen servicios a esto, digo, bienes y servicios, ¿no? Parte de los bienes van a empezar a ser más importados. La construcción viene de una paliza muy grande, porque como vos dijiste, digo, pisaste fundamentalmente la obra pública nacional, pisaste la provincial. La lectura que hay es que parte de esa obra pública algo se va a reactivar en el año electoral, sobre todo lo que tiene que ver con financiamiento de organismos, que este año el gobierno lo pisó. De nuevo, contra el piso del año pasado vas a ver una recuperación, digamos, contra los niveles anteriores va a estar mucho más abajo. Y en lo que tiene que ver con la obra privada, lo que estás viendo es, por un lado, una reactivación del mercado inmobiliario, una reactivación del mercado de alquileres,
un aumento fuerte en el mercado de hipotecas, partiendo de niveles muy, muy bajos. O sea, sí, todo desaparecido. Sí. Y lo que sí está viendo es un aumento muy fuerte en el costo de construcción, donde el metro cuadrado de obra terminada está, digamos, bien por encima de lo que son los usados, con lo cual tenés proyectos andando, pero la verdad es que los costos de los proyectos no te habilitan una recuperación muy grande de lo que es la obra privada. Y después vas a tener, sí, algo de, bueno, de nuevo, asociado a sectores dinámicos, o sea, sí, o sea, por eso lo que digo, vas a tener una recuperación muy, muy diversa y donde va a haber sectores que van a estar muy, muy afectados por el cambio en la composición de esa oferta, ¿no? La industria, vos decís que la industria puede estar, o parte de la industria, ¿no? A ver. Y yo te diría, la industria, de nuevo, viene de jugar en Disneylandia, digo, o sea, venías de un modelo de industria en general, digo, venías de una economía muy cerrada, venías de un juego, yo decía un modelo de brechas, ¿te acordás que lo hablamos varias veces? Decía que la brecha cambiaria, dólar oficial, que era un tercio del financiero, tenías brecha de tasa de interés negativa, y tenías un mercado de precios, donde había precios cuidados y había precios descuidados. Aquel que podía jugar tomando pesos baratos en el sistema financiero, comprándole dólares baratos al Banco Central, claro, después vender en el mercado de precios descuidados, digo, era Gardel. O sea, vos lo que viste, los precios de los bienes subieron bien por encima de la inflación y subieron en dólares. Lo que estás viendo hoy por hoy, cuando mirás los precios relativos, es los precios de los bienes están subiendo por debajo de la inflación en casi todos los segmentos, digo, autos, textiles, te diría que todos los precios de los bienes están por debajo de la inflación, salvo alguna excepción en sectores que estaban regulados, como, no sé, los aceites, los lácteos, las carnes, y que tenían algún grado de subsidio directo del Estado. Todo el resto de los bienes van por debajo, ahora todos siguieron yendo por arriba del tipo de cambio. Entonces, ese tipo de sectores que tienen oferta importada, digamos, si querés empezando a competir, muchas veces los importadores son los mismos industriales, o sea, lo que está viendo es, bueno, hay un traslado del margen al importador. Creo que ahí hay un tema de adaptación, creo que el esquema de atraso cambiario, insisto, es demasiado brusco el cambio de régimen y no hay un salto en la productividad que te lo compense, porque vos podés ser muy productivo de la puerta de la fábrica para adentro, pero jugás en el ecosistema argentino. Y entonces ahí sí, yo qué sé, hay empresas, digamos, dependiendo, digamos, las que le venden, digamos, a determinados sectores, venden abajo, digo, están con más problemas que las que venden en sectores de mayores ingresos. O sea, va a depender mucho, digamos, de cuál sea la estructura productiva que tienen las empresas hacia adentro. Muchas han hecho inversiones, o sea, digo, los pesos baratos y los dólares baratos tomaron decisiones de robotización, de saltos en la productividad hacia adentro, pero de nuevo, digo, va a depender ahí de cuál sea el nivel de apertura que vos tengas. Abrir la economía, si querés, indiscriminadamente, en un contexto de atraso cambiario no es lo ideal. Te podrían decir, no estás abriendo indiscriminadamente, porque todavía el esquema de aranceles en gran medida se está sosteniendo, pero volviste a trazar el tipo de cambio y bajaste el impuesto país. O sea, por al revés, cerraste la economía cuando devaluaste, subiendo el impuesto país, por un tema fiscal fundamentalmente, y cuando el tipo de cambio se atrasa, eliminas el impuesto país. Podrían decir, bueno, en realidad no es que lo eliminamos, sino que expiró y no teníamos forma de pasarlo. Claro. Pero desde el punto de vista de la protección, digo, tenés un problema. ¿Tenés que proteger eternamente a la industria? No, la verdad es que no. O sea, la industria infante para siempre no puede ser. Ahora, el problema de Argentina es que pasás sistemáticamente de cerrar la economía, abrir la economía, cerrar la economía, abrir la economía, cerrar la economía, y bueno, la verdad es que lo que tenés son empresarios que están acostumbrados a trabajar en este ecosistema, digo. El que más sufre es el empleado, digo. Pues el empleado, claro, digo, claro. Pero vamos a una economía donde nos vamos a tener que acostumbrar, como conocimos, que es el cierre de calzados en la lo viste ahora, y vas a ver noticias. Un salto al desempleo, vamos a ver eso. Es un salto en la tasa de desempleo, como viste en los 90, porque en los 90 vos tuviste absorción por parte de sectores de servicios. Yo qué sé, digamos, el empleado que pedía el retiro voluntario no sé, no me salen los nombres anteriores, pero en la empresa de gas o en la empresa de electricidad,
ponía un videoclub o ponía una cancha de pádel, o un kiosco. El día que se quedó, digamos, se fundió, se quedó en la calle. Acá mi sensación es que lo que estás viendo es el empleado que se queda sin empleo en el sector formal, casi que automáticamente se emplea en el sector de servicios. O sea, claro, sí, vos tenés, la economía de plataformas no existía en los 90, para poner un ejemplo. Entonces, una persona con un auto, puede manejar un Uber al día siguiente. Desde el punto de vista de los ingresos de esa persona van a ser mucho menos. Desde el punto de vista de la estadística de empleo, va a ser probablemente un subocupado, pero no va a ser un desocupado. Y desde el punto de vista de qué es lo que pasa con los precios de los servicios, bueno, en este tipo de esquema de plataformas, donde son precios prácticamente de mercado, estarán más autos y probablemente menos viajes. Por eso lo que digo es, estás en un contexto donde estás desarmando parte de los sectores y expandiendo, si querés, de nuevo el nivel de actividad, todavía debajo de los máximos que llegó a tocar la economía. O sea, el pico de la economía fue, en 2011, 2015, 2017, y todavía hoy estás abajo de 2017. Para llegar a 5 tenés que ir a 2017 o un poquito más arriba de 2017. Esos 5 en promedio. Por eso digo, vas a una economía, digamos, donde vas a tener las dos miradas. Sí, lo que tuviste fue un efecto riqueza muy grande, producto de la recomposición de los precios de los activos financieros, y producto del carry. O sea, el que se quedó en dólares perdió como en la guerra. O sea, el carry hizo que los ahorros en dólares se licuaran muy agresivamente. Y los ingresos, insisto, los del sector público, bueno, esos vienen perdiendo, digamos, es la contracara de la contracara. Y da la idea de que van a seguir perdiendo, ¿no? Seguir perdiendo. Mi sensación es que se estancó la pérdida de capacidad de compra, pero no están recuperando. O sea, está yendo más o menos con la inflación. Las jubilaciones van con la inflación, está indexada. Los salarios públicos, mira, los últimos meses están yendo con la inflación, digo. Yo digo por la oferta que le hizo el gobierno, viste, tanto a ATE como a UPCN, digamos, bien por debajo de la inflación. Y después con el sector privado, viste, las paritarias, viste, camioneros que ahí salieron a vender que el acuerdo había sido en línea con la inflación, pero le metieron un bono de 600.000 pesos, con lo cual... Cuando mirás la estadística, lo que ves es los salarios formales del sector privado, están recomponiendo y siguen recomponiendo, en promedio, ¿no? Los promedios se cuentan diferentes. Los del sector privado informal, que son los que mayor pérdida tuvieron, también están recomponiendo, ¿no? Digo, diría que no es rápido. Lo que está frenada la caída son los asociados del sector público, que está frenada la caída, no recomponen, pero tampoco caen. Y en los números de las paritarias siempre pasa lo mismo. O sea, cuando tenías un gobierno kirchnerista, las paritarias decían que daban el doble de lo que daban, de verdad. Y cuando te das del otro lado, te dicen que dan la mitad de lo que dan. Yo qué sé. Después es qué es lo que querés buscar. Marina, ¿hay manera de saber cuál es el dólar de equilibrio? Digamos, ¿cuál es el dólar que le serviría a Argentina para que crezca, para que no estemos hablando de atraso cambiario? A ver, digo de nuevo, el dólar de equilibrio. Primero, hoy no tenés un dólar definido en un mercado. O sea, tenés un mercado oficial y un mercado financiero. Y tenés al gobierno interactuando los dos escenarios. Claro, por eso. Hoy ya sabemos. Pero hay manera de saber. Fijando oferta. Sí, pero hay manera de saber cuál sería, digamos, si el gobierno dice, bueno, mira, empiezo a liberar. El gobierno tiene terror justamente ahí liberando el cepo, dice, no, si no tengo 15.000 millones de dólares más reserva. Bueno, Arriazu mismo le recomienda al gobierno, no, mientras no tengas reservas no liberes nada, digamos, pero hay manera de saber cuál es el dólar que le serviría a la economía, para que todos pensemos que es sustentable, que es de largo plazo, que no van a cerrar empresas. Yo iría por partes, o sea, el dólar, uno podría decir, es aquel que te equilibra la cuenta corriente. O uno podría decir, es aquel que te permite seguir comprando dólares al Banco Central, o sea, que te equilibra la cuenta capital, digamos, dado el resultado de la cuenta corriente. Mi lectura es que en Argentina, dado los problemas de competitividad que tenés, tu tipo de cambio de equilibrio, al menos al principio,
dado que necesitas acumular reservas, es un tipo de cambio más alto. Ahora, es cierto que si vos devaluás, otra vez empezás de nuevo con el juego ¿no? del pass-through y demás, o sea, por eso mi lectura era dado que vos indujiste la baja en la nominalidad, yo hubiera preferido una baja en la nominalidad más lenta y hubiera preferido más reservas en el Banco Central, o sea, para mí, de nuevo, el crawl al 2 o bajarlo al 1, y del otro lado, el tirar el 20% de la exportación al contado con liquidación, creo que fueron costosos. Dicho eso, la pregunta que uno siempre se hace y no tiene respuesta es ¿qué es lo que hubiera pasado con el caudal político de Milei si la desinflación hubiera sido más baja, ¿no? Digamos, si la recuperación más lenta, y cuál hubiera sido la magnitud del blanqueo si la brecha al momento del blanqueo hubiera sido más alta? Dicho eso, de nuevo, tu tipo de cambio vos lo estás fijando contra el dólar. Ahora, insisto, el dólar no es una moneda, o sea, no hay paridades fijas en el mundo. Claro. El mundo son tipos de cambio flexibles. Entonces, vos te estás atando una moneda donde tu tipo de cambio real bilateral contra el dólar todavía no volvió a los niveles previos, pero en un mundo donde el dólar se revaluó. Entonces, con la revaluación del dólar, tu tipo de cambio multilateral, que es la competitividad de la Argentina, bueno, estás volviendo o algo por abajo de los niveles de partida. O sea, Argentina se volvió cara, sobre todo se volvió cara porque tuviste inflación en dólares acumulada, incluyendo el salto de diciembre del 175%, contra un dólar que vale lo mismo, 1.200 mangos. Bueno, entonces digo, el año pasado venían los brasileños a la Argentina y ahora van los argentinos a Brasil. O sea, tenés un tema, digamos, además de que no solo atrasaste el tipo de cambio oficial, sino que bajaste la brecha. Alguien te podría decir, pero era obvio que tenías que bajar la brecha, porque con brecha no podés operar. De nuevo, el punto es qué batallas das, y para mí la discusión de fondo, bueno, es cuáles tus chances de ir removiendo los controles de capitales hacia adelante cuando vos estás usando el dólar como un ancla cada vez más fuerte. O sea, vos estás yendo, o sea, ¿vas a un tipo de cambio fijo o vas a un tipo de cambio flexible? Lo que estás haciendo está haciendo un tipo de cambio cada vez más fijo. Pero el mensaje es que querés un tipo de cambio flexible. Por eso digo, ¿cuál es la chance de que tengas un acuerdo con el fondo cuando los mensajes son tan contradictorios? Claro. Alguien te diría, bueno, el gobierno va a ir con un tipo de cambio fijo hasta la elección, cada vez más fijo, digo, ¿no? Y después vamos a flotar. Bueno, yo qué sé, ¿cómo vamos a flotar sin reservas? Las reservas, si el fondo te presta plata, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a endeudar el tesoro más para acumular reservas en el Banco Central? O sea, en el fondo, digo, las reservas las tenés que haber comprado con superávit, las tenés que haber comprado con superávit de cuenta corriente, ¿no? Superávit fiscal y de cuenta corriente. Claro, claro. Y si hay un ajuste muy, muy grande, que es el ancla, tenés equilibrio fiscal, superávit fiscal equivalente a la cuenta de intereses que registrás, no al resto. Bueno, digo, tu dinámica de la deuda hoy está creciendo. La deuda de pesos crece por el carry lo paga el tesoro, y tu dinámica de la deuda de dólares, la verdad es que hasta ahora, salvo el repo, no habías tomado más deuda en dólares, o así los bopreales, ¿no? Digo, cambiaste pesos por bopreales, pero Argentina, digo, tiene un nivel de endeudamiento que no es muy alto para un país normal, dado el prontuario de la Argentina, todavía es alto. Entonces, respecto al tipo de cambio, no es el que te equilibre la cuenta corriente, ¿no? Es un superávit de cuenta corriente para acumular reservas. Bueno, y después el punto de la competitividad, o sea, si vas a poner a competir a las empresas locales, bueno, ponerlas en igualdad de condiciones. Acá la política tributaria en realidad empeoró de la mano de provincias y municipios que subieron impuestos para compensar las menores transferencias de ingresos de la nación. Digo. La infraestructura, convengamos que no es mejor. Ahí me diría, había pozos antes, es cierto, había pozos antes, pero digo, el deterioro de la infraestructura se está dando fuerte. Sí. El régimen laboral, hiciste algunos cambios que son importantes, muchos empresarios los festejan, sobre todo el tema de los bloqueos de las fábricas y demás, pero todavía tenés una rigidez laboral que es enorme. Entonces lo que digo es, vos estás jugando con reglas del juego y tenés un nivel de informalidad en la Argentina del que nadie habla, pero que eso, o sea, digo, la verdad es que la válvula de ajuste que hace que la economía de alguna forma se sostenga es la economía informal. Sí. Habrás visto, según, me imagino, la nota, no sé si viste el sábado, la nota en Clarín, te la iba a traer para mostrártela y me olvidé de nuevo.
porque quería charlar con vos, que dice, en Chile se encuentran productos argentinos más baratos que en Argentina. Una muy buena nota, no me acuerdo la periodista que escribió, pero daba datos de cerveza, gaseosas, leche, yogures. Ahí tenés una explicación, pero digo, ¿cómo puede ser que pasó siempre, con el cepo pasó siempre, o sea, lo que tenés es una discriminación de precios. Lo que pasa es que una cosa era con la economía cerrada en Argentina, digamos, como tuviste en el modelo anterior, donde si querías exportar, tenés que exportar al precio internacional, porque si no, no exportás, o si querés ganar el mercado, tenés que fijar el precio bajo. Y entonces lo que tenés es un subsidio cruzado del local, del consumidor local, al consumidor chileno, si querés. O sea, vos no vas a entrar en la góndola chilena al precio que vos querés. La Argentina está cerrada. Ahora, vos bajá el precio en un contexto donde la estructura de costos te empieza a subir, o sea, todas las empresas pueden trabajar sobre la estructura de costos. O sea, hay un límite donde no trabajas más. Entonces, lo que digo es, hay ineficiencias estructurales en el funcionamiento de la Argentina, digo. Pero hay que tener el tema impuesto, tenés una cuestión de la logística muy cara en Argentina, que siempre la logística es cara, la estructura tributaria es cara, la estructura arancelaria es cara, digo, yo qué sé, digo, acuerdos de libre comercio, digo, yo sé, siempre el ejemplo está, Chile exporta vinos a Europa sin arancel. Argentina exporta con arancel, o sea, en la medida que vos sos una economía cerrada, no tenés acuerdos de libre comercio. Hoy no hay acuerdos de libre comercio nuevos, o sea, el mundo está siendo un mundo distinto. Sí. Pero lo que digo es, tu estructura impositiva, arancelaria, costos laborales y demás es difícil. La logística es cara. Pero además, como los precios de los bienes son más caros, digo, la estructura de costos es más cara. Y ahora vos tenías otro tipo de, otro tipo de costos que te empiezan a subir. Los salarios te empiezan a subir. Vos podrías decir, bueno, todavía son salarios bajos. Bueno, son salarios bajos en la comparación con los países desarrollados, en la comparación con los países de la región, más o menos. Sí. Y además, acuérdate que dentro del sector formal, los salarios tienen un costo adicional equivalente al 50% más en términos de cargas sociales y otros, ¿no? Y demás. Entonces, lo que digo es, en el fondo vos tenés que trabajar sobre la productividad. O sea, es cierto que vos no ganás competitividad devaluando. Dicho eso, si tenés que trabajar sobre la competitividad no es solamente un problema micro de la empresa, sino que es un problema, digamos, sistémico, digamos, de la economía. Y lo segundo es, en un esquema donde vos fijás el tipo de cambio, vos estás decidiendo el ritmo de apreciación cambiaria que está teniendo la Argentina. Entonces, insisto, digo, no es que es un precio de mercado. Claro, es un precio. Es cierto, de nuevo, digo, que yo qué sé, Guzmán en el 2000, en el año electoral del 2021, yo, si no recuerdo mal, clavó el tipo de cambio al 1 y la inflación iba al 3 y pico. ¿No? Sí. Pasó el tipo de cambio muy agresivamente, digamos, de nuevo, en el año electoral. Grandes diferencias es, tenías déficit fiscal, hoy tenés superávit, o sea, no hay monetización por el déficit, pero de nuevo, digamos, finalmente estás manejando un precio del contexto, no sé, con la segunda gran diferencia es que la brecha era mucho más alta que la que tenés hoy por hoy. Hoy estás manejando los dos mercados en un contexto donde, insisto, el mercado afuera está comprando una historia que por ahora se mantiene bastante aislada del ruido que está viniendo de afuera, que no es menor, o sea... Cuando hablas del ruido, ¿es Brasil o es Trump? Yo, mi sensación, te pongo 3 variables, o sea, dólar index 110, claro. El real arriba de 6 mangos y la tasa en 4.80, o sea, es nada, es un mundo, digamos, que está yendo hacia un lugar nuevo. Vamos a ver después cuánto el discurso de campaña viene una guerra arancelaria, digo, ¿qué? Claro, no. Eso no sabemos. Sí. O sea, acá hay un amigo que siempre, un amigo de la comunidad de Ahora Pay, dice, Claudio, pregúntale cómo ve los comercios minoristas para este año. ¿Conviene seguir o bajamos la persiana? Bueno, depende del comercio, ¿no? Digo, depende del... yo digo, este año, en términos macro, digo, no vamos a la micro, la política fiscal no es más contractiva. O sea, la política crediticia, que fue muy expansiva en los últimos meses, va a intentar seguir siendo expansiva. Y la política de ingresos va a intentar compensar.
Ahora, después el comercio depende de dónde está, o sea, no es lo mismo un comercio que paga con tarjeta, no sé, en Barrio Norte, que un comercio, digamos, en un sector informal. O sea, mi sensación es que la economía argentina está transitando a distintas velocidades y lo que creo es que la informalidad está cruzando buena parte de esa economía. Entonces, creo que sí, la demanda va a ser mayor que la que tuviste, o sea, en términos interanuales vas a empezar a estar mejor, comparado con los peores meses, o sea, contra diciembre del año pasado va a estar mejor, enero va a estar mejor, febrero va a empezar a comparar contra los peores meses, en el margen va a estar mejor. Ahora, de nuevo, depende de dónde esté el comercio y depende qué es lo que vende el comercio. Y además hoy tenés un juego adicional, que tenés un cambio tecnológico, donde tenés todo lo que son las plataformas. No, claro, sí, eso. Claro, que eso ya es un cambio, digamos, un cambio adicional. Ahora, a mí siempre me llama la atención, cuando uno va al mundo, uno convive, digo, las plataformas, digo, convive Amazon con las grandes tiendas, con los comercios de cercanía. Y conviven. O sea, y son productividades bien distintas, mecanismos de fijación de precios bien distintos, y una economía mucho más formal que la Argentina. En Argentina, digo, la escala compite con la informalidad, si querés. Sí. Acá Hernán, algo más técnico, si se quiere, dice, preguntar a Delfo, ¿por qué no se paga deuda con bonos con respaldo en gas y petróleo? Dice, serían imposibles de defaultear. Entiendo que hay una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se emite deuda? ¿Por qué no se emite deuda? Claro. Yo diría lo primero es que el gas y el petróleo es del sector privado, no es del sector público. ¿Quién va a emitir deuda? O sea, ¿qué va a emitir el gobierno? Un bono con o sea, no, las provincias creo que lo han hecho, ¿no? Las provincias lo han hecho con regalías. ¿No? La diferencia que tenés con las regalías es que las regalías son en pesos y la deuda es en dólares. Entonces, tenés un tema de riesgo cambiario implícito. Pero ha habido, digamos, garantías con regalías y demás. Sí. Te voy a mostrar a este gráfico, vos le das bola. Viste que yo antes te preguntaba cuál es el dólar que le sirve a la Argentina, el tipo de cambio real multilateral, ¿no? Histórico, ¿no? Como, bueno, ahora nos estamos acercando de a poquito a lo que teníamos, bueno, en el 2015. ¿Esto te sirve para ver cuál es, digamos, cuál se corresponde con una economía que crecía, que no tenía cepo, digamos, que mira, empleo? Vos que ves, la Argentina no tuvo cepo en los 2000. Después de la devaluación, después del corralito, la salida de la convertible, Argentina tuvo controles de capitales. No cepo, pero tenía controles de capitales. O sea, tenías el comercio, eran los exportadores de la obligación de liquidar, los importadores accedían al mercado cambiario para pagar. No había freno al pago de utilidades, de dividendos. Había un límite de $2 millones por mes para los residentes, o sea que no era binding para las personas, pero existía. Y había esta regulación macroprudencial para lo que era el ingreso de capitales del exterior para acercarle. O sea, lo que digo es, y Argentina, cuando vos mirás este gráfico, si vos lo compararas con el de Brasil, Argentina mantuvo un tipo de cambio real multilateral muy alto. Fíjate la parte, bueno, no lo puedo mostrar, pero digo de 2000. Ahí lo ves. Sí. Ahí lo ves. Fíjate, digamos, que el tipo de cambio multilateral. No, dejá los dos juntos, dejá los dos porque se ve lindo. Te dejo los dos. Ahí. O sea, lo que te mantuvo el tipo de cambio real multilateral alto fue la apreciación del real. Fíjate la apreciación que tuviste del real. El real arrancó en el pico en 2002, el real valía 4 mangos y el peso valía 4 mangos. El peso fue a 2.80 y se mantuvo a 2.80. Y el real llegó a 1.50. Cuando Brasil tuvo que devaluó y no tuvo un salto inflacionario y se la bancó. O sea, tuvo una línea de liquidez del fondo y además había acumulado reservas. Bueno, o sea, el carry en Brasil te permitió terminar de construir la moneda. Vos acá no estás acumulando reservas, bueno, para mí eso hay un riesgo ahí. Pero lo que digo es, el tipo de cambio alto, competitivo y estable del kirchnerismo era una imposibilidad lógica. Primero porque perdió el superávit fiscal y no compraba los dólares del tesoro, sino que emitías pesos para comprarlos. Segundo, porque tuviste política monetaria terriblemente expansiva. La tasa de interés durante todo ese periodo fue la mitad de la tasa de inflación. Brasil tuvo una tasa de interés que era el doble de la tasa de inflación. Era expansivo de corto, pero pero terminó siendo un lastre. Y además tenías política de ingresos que era muy expansiva. Al principio lógica, porque partías de niveles de ingresos muy bajos, pero después no acompañó la productividad. Cuando vos mirás 2010-2011,
en 2010, 2011, Argentina subió el salario en dólares 50% en 2 años, Sí, con el alza sí, sí. cambiaria. Bueno, eso, digamos, no tenés con qué darle. Yo te diría que hasta 2011 el tipo de cambio, yo que sé, un tipo de cambio, digamos, que te permitía, en gran medida gracias a Brasil, ¿no? Digo, pero te permitía tener superávit hasta 2010, superávit en la cuenta corriente. Sí, Después sí. tuviste problemas. Tuviste superávit en la cuenta corriente gracias a que el mundo tuvo precios de la soja inéditamente altos. O sea, vos tuviste un salto en las cantidades agropecuarias asociados a la transformación del campo que inició en los 90 con la soja transgénica, y además tuviste un salto en el precio de la soja, donde la rúa valía $140, llegó a valer $650. Claro, sí, sí, No sí. podrías haber aprovechado esos dólares para acumular reservas en el Banco Central. Acá los acumulaste reservas en el Banco Central y después te las patinaste para financiar el programa financiero del Tesoro. Entonces lo que digo es, dado que Argentina tiene el país mucha deuda en dólares en relación a comparación con sus vecinos, mi lectura es que el Banco Central debería acumular reservas. Y para acumular reservas, tu cuenta corriente tiene que ser, yo creo que positiva. Y eso requiere, digo, no exagerar de más con el aumento en las importaciones basado en un tipo de cambio atrasado. Dicho eso, es cierto que hoy tenés dos sectores dinámicos que antes no estaban, que te están generando un cambio en la estructura exportadora. O sea, cuando miras hoy la cuenta corriente, dije, medio punto negativa, con Macri llegó a ser 5 puntos negativos. O sea, Macri tuvo la cuenta corriente más grande de la convertibilidad para acá, el déficit de cuenta corriente. Y cuando vos mirás en el 2017, el déficit del sector energético era menos 3.000. Este año va a estar entre más 8 y más 10. O sea, ese es el cambio estructural que estás viendo. Eso te permitiría, si querés acumular parte de reservas. Bueno, el gobierno no está buscando acumular reservas. Ahí el problema es, de nuevo, cómo haces para tener un riesgo país que te permita tener un programa financiero que te aísle de la volatilidad financiera, digamos, que tuvo generalmente la Argentina. Claro, claro, sí, 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 tal cual. Bueno, me quedaba alguna pregunta, porque estaba viendo acá tu tema, esto de la inflación. Vos estás esperando una inflación sensiblemente más baja en este enero. No muy baja enero, ¿no? Es medición, o sea, en 2 semanas de medición estamos en 2, sí. Claro, claro, claro. Pero esta proyección es para enero 2%, digamos, ¿no? Sí, para enero con datos al lunes pasado, o sea, cuando sí, el lunes pasado, sí. Claro, claro. Sí, no, yo comentaba que el gobierno cree en la posibilidad que dé 1 y algo, 1,8, Sí, 1,7. te da 1,9. Sí, puede ser. Algo por ahí. Así que bueno. Fíjate, poné un segundo la proyección de nuevo. Sí. Fíjate que en diciembre nuestro indicador daba 2,9, pero nosotros ya avisábamos que, dado el arrastre que te había dejado el dato de noviembre, el diciembre de 2,9 era compatible con un 2,7 del INDEC. Claro, claro. Que es lo que dio. Sí. Está bien. Bueno, vamos a seguirla más adelante cuando quieras, acá Bueno, el stream. vamos a hablar. Me quedaba una pregunta y me lo olvidé, te soy sincero. Pero bueno, ¿qué va a ser? Vamos a llamar a Sebastián cuando vuelva, vamos a ver si vuelve. Bueno, muchas gracias. Adiós. Como siempre, Marina, Nos vemos pronto. Chau, chau. Ahí estaba Marina Dal Poyetto, la economista jefa de EcoGo, la consultora. Estábamos repasando todo. No dejamos nada.